Hola, muy buenas a todos. Una semana más aquí en Gente Pájara, la tercera semana de la segunda temporada, que Carlos no sabía muy bien en qué programa estábamos. Estás bonito tú. Pues bueno, aprovecho para presentarte. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Tío. ¿Qué tal la semana? Bien, bien, bien. Estuviste viendo El Hormiguero ayer, me lo dijiste. Sí, seguro. ¿Qué pasa, Sergito, ahí en la cabina? Salúdame, anda. Yo. Muy buena. Saludo actualizado. No me lo esperaba. El saludo con menos... que peor ha entrado de la historia de la radio, Al hermano. pibe, tío. Muy bueno. Hoy un programa cargadito de actualidad, como siempre, y con una entrevistilla, lo que hace Carlos con tal de que yo no haga mi sección. Sí, claro. O sea, cuando le comenté lo de la entrevista, la reacción de Mapache fue literalmente: chos, qué bien, así me ahorro hacer la sección, pero aquí cambias la narrativa. Creo que estás interpretando mal los hechos, porque cuando tú me lo dijiste, Dios, qué bien que Mapache no hace su sección. Seguro. Machapache. Sí, dije exactamente eso, Pamache. Dios, tío, llevo una frustración esta semana algo dura, ¿eh? ¿Y eso? Tengo todo el tema del hormiguero muy dentro. El tema del hormiguero que lo da Pascal. Sí, tío. Es que estoy muy rabioso con eso todavía. Bueno. Y vengo como muy frustrado con más cosas de la ciudad, pero no me acuerdo. Las quería decir ahora. Se joden. No pasa nada. Esperan dentro de 2 semanas. Que por defecto, quéjate del carril bici o algo de eso. Dios, el carril bici, hermano, fleje rojo. Bueno. Y eso, vamos a entrar esta semanita con unas noticias bastante interesantes. A ver si Sergio me mete la cabecera por aquí. ¿Nos echamos otra o nos mandamos a mudar al gobierno? Nos echamos otra y nos exhuman el 25. De aquí al jueves, seguro. Ya. Pues bueno, una semana más entramos en esta sección de actualidad, por fin, que hemos liberado de los temas desde la primera temporada. Sí. Y bueno, hoy Carlos nos trae, como siempre, noticias que le gustan, noticias que hablen de la extrema derecha. Y yo voy a hacer como que me interesa. No, me las leí. Es la única parte que invita a lo cómico en el Ajumba de hoy, tío. Es lo que toca. Ya, que esta sea la parte cómica, imagínate. Imagínate cómo están las cosas. Estamos abandonando... Pero también es porque hay indicios de que esto se acaba. Luego ya veremos, porque la peregrinación es la misma, ¿no? Sí. Ahora lo hablaremos. Pero bueno, la primera noticia de la que vamos a hablar hoy es que, como muchos se habrán enterado, el prior del Valle de los Caídos ha decidido tensar todavía más la situación. No se sale que sea como prior. O sea, es como una clase, en plan, cuando sea nivel 6 de prior, puedo coger arzobispo y ruidos. Es que, ¿sabes qué es lo gracioso? Que es prior mal. Es decir, el prior es el representante del abad, cuando hay un abad, y en caso de que no exista el cargo abacial en ese monasterio, en ese convento, el prior es la máxima autoridad. Este hombre, que se llama Santiago Cantera, debería ser el abad, pero en 2014 o 2016 no consiguió todos los votos que necesitaba. Así que se le declaró prior y la abadía del monasterio del Valle de los Caídos no tiene abad, básicamente. ¿Y no es Franco? ¿El qué? Que si no es Franco. No, debería serlo. Yo lo habría hecho abad honorario. Hostia, tío, ya me acordé de lo que quería decir antes. ¿Y qué querías decir? Que estoy hasta la polla de que paseen a la Virgen del Pino por la isla. ¿Por qué, tío? ¿Cómo te atreves a decir eso? Eso es como... Acabas de enemistarte con toda la isla de Gran Canaria, cabrón. Pero que estoy hasta la polla, de verdad. Ya, tío, me da yo también, no te voy a negar. Sí, pero bueno, vamos a ceñirnos al tema. El Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la familia Franco y ya le dio validez definitiva a la sentencia del gobierno, que hace que se vaya a hacer la exhumación antes del día 25 de octubre. Pero este señor emitió un comunicado público en el que decía que no iba a permitir la entrada para la exhumación. Vale, esto es una cosa bastante seria, aunque no lo parezca, aunque parezca una chorrada de un señor muy anquilosado en el pasado, porque vuelve a difuminar un poquito las líneas de autoridad entre Iglesia y Estado. Aunque él exhibe y él dice que esto es una violación de los acuerdos de Iglesia-Estado del 79. Del 79 acá el no 79, ¿de qué quieres decir? De los que fueron redactados mucho antes de que muriera Franco. Esto fue redactado antes de que se terminara de redactar la Constitución, a pesar de que se firmaron después de la firma de la Constitución. Como casi todo. Sí, básicamente. En fin, él dice que solo se producirá la exhumación cuando el Papa le solicite que deje el acceso. Sin embargo, el acceso al Valle de los Caídos ya ha sido cerrado entre protestas, porque se va a proceder a... Lo cerró Patrimonio Nacional, creo que había oído esta semana, ¿no? Ni idea de cuál fue el organismo encargado, pero sí sé que se ha cerrado. Esto ha generado polémica, incluso dentro de la propia Iglesia, porque hay sacerdotes, voy a decir, más progresistas
o menos reaccionarios, Menos católico. que básicamente dicen que está generando un conflicto innecesario y, lo que decíamos antes, difuminando las líneas entre Iglesia y Estado, cuando esto es una decisión que se han tomado por autoridades que se supone que son mayores en el entorno de poder español. Pero la posición de este tío viene de largo, ¿eh? Atentos a la noticia graciosa. No, no es lo gracioso, sino el proceso. Tú ves a este tío y te imaginas 5.000 cosas. Y lo cierto es que él ya se había reunido el año pasado con la familia Franco y les había prometido que no iba a tolerar la exhumación. Ellos se lo habían solicitado y demás. Y esto también viene con su actividad política, porque resulta que este señor, que es licenciado en Geografía e Historia y fue profesor universitario... De la CEU, San Pablo, creo, ¿no? No lo sabría, no recuerdo Me suena el haber dato. leído algo de eso. El caso es que La fue CEU San miembro Pablo es una de... universidad de mierda que solo apruebas y pagas. Ya está, ya lo dije. Bueno, como casi todas las universidades privadas aquí, ¿no? Ya, sí. Nos ponemos con eso. Se tuvieron que cambiar el nombre a la Universidad Europea. Ah, es la... Anda, coño. Pues bueno, el caso fue que fue miembro de Falange Española y se presentó por las listas nacionales en el 93 y a las europeas en el 94. Y aquí es donde viene lo gracioso. Falangista, pero no franquista, porque sus compañeros de Falange decían que era uno de los azules. What the fuck. Es decir, O a mí sea, me encanta... ¿existen los trotskistas falangistas? Algo así, tío. Es decir, Hostia. se supone que los azules son los que defienden la presencia de Falange en la organización estatal, pero no defienden la figura de Franco como máxima referencia y autoridad en este sentido. Lo cual es gracioso porque tampoco tienen otro punto de referencia. Uno que, bueno, tienen a José, ¿no? A José Bueno, sí, Antonio. venga, va. ¿Pero y qué? Es decir, realmente la figura histórica... ¿Vamos a comparar las figuras históricas de José Antonio y Franco? A mí me gusta más José Antonio. Solo porque generó el vídeo de Soy Falangista. Exacto. Ah, Ajá, y ahí la es cuestión. más influencer ya que el otro. ¿Tú qué crees que va a pasar aquí? ¿Crees que va a haber movidita antes de la exhumación o no? Es que ahí no me atrevería a apostar yo, porque vivimos en un momento... En una donde- sociedad. Sí, vivimos en una... Ese palabra se dice, no digas la palabra maldita. Vivimos en un mundo... Ujú. O sea, la situación actual de España podría ser posible cualquiera de las dos cosas. Y la semana pasada lo comentamos al final de la semana pasada, lo de la irrupción de los falangistas fueron en el cine. No sé si llegamos a comentarlo. Unamuno. No me acuerdo si íbamos a Sí, comentarlo. en la peli de Amenábar de Mientras dura la guerra. Exacto. Pues sí, teniendo eso como precedente... Cultural inmediato, sí. Sí, pues no me extrañaría. De todas maneras, vivimos en un país en donde todavía no hemos terminado de digerir el franquismo, Ujú. porque es algo que está súper de actualidad, así que no me extrañaría. Pero también pienso que el PSOE va a hacer un esfuerzo porque esto sea muy discreto, porque tiene que apuntarse el tanto de haber sacado a Franco del Valle Ujú. y tiene que apuntarse el tanto de ser amigo de la derecha, que es la estrategia electoral que se lleva ahora. Sí. ¡Oh, qué sorpresa! Es verdad que Pedro Sánchez. dentro del Partido Popular ha habido pocos miembros en posiciones de poder que se hayan pronunciado desfavorables a esto. La mayor parte se mantienen callados. Está el androide de Ayuso, por un lado, es así que habla y tal. Luego, ex miembros de organismos, sí. Por ejemplo, Fernández Díaz o Quechor Preixa, el señor que desviaba fondos para investigar a Esquerra Republicana, dice que esto es una barbaridad y una falta de respeto histórica. Sí, un tío, Pero sí. Un tío al que que le hicieron en el Congreso, tío. Le hicieron una cosa extraña que no le hacían a pocos ministros. Lo revocaron. Le hicieron una especie de impeachment de ministro español. Sí, bueno, existe ese tal, así que Sí, imagínate. sí. De hecho, hablaremos de eso justamente ahora. Bien hilado, cabrón. ¡Pam! Ha dado la salida. Jódete, Porque Sergio. con esto vamos a cerrar la parte de la exhumación de Franco deseando ya que se acabe esta movida porque yo, no sé, en algo que en principio tendría que ser positivo y lo es, lo que se ha conseguido es darle muchísima más presencia mediática a la extrema derecha, que lo hemos comentado las últimas semanas. Lo hablamos la semana pasada con las declaraciones de Ayuso y de Ortega Smith sobre las 13 rosas, por ejemplo. Y en fin, es un arma de doble filo. No sé si esto les va a dar alas. No pienso que o sea, ya es que no le tienen que dar alas porque ya las tienen. O sea, en el momento en el que... Es que estoy muy frustrado con esto, lo siento, Carlos. Pero en el momento en el que Abascal vino este jueves al Hormiguero Sí. y tuvo 40 minutos para hablar entre risas y fiestas y el otro haciendo como que le desmontaba el discurso y estaba más a favor del discurso de Abascal que nadie. Y ves, por ejemplo, la línea de tweets que hubo ayer, ¿sabes? De gente apoyando a Abascal porque había ido al Hormiguero y porque hablaba claro. Bueno, por si no se da cuenta nadie, vamos perdiendo. Sí, bueno, esa es la historia general de la izquierda. Sí, por eso. En fin, pasamos de una derecha a otra derecha porque hay que hablar de Estados Unidos, mapache. Hay que hablar de Estados Unidos, hermano. Es lo que toca. Porque como algunos sabrán, Nancy Pelosi
presidenta del Congreso. Como algunos sabrán. Como algunos sabrán. Nadie. O como todos. Nadie. Yo no sé. ¿Serio? ¿Tú lo ya, sabías? Nancy Pelosi es una tía que lleva mucho tiempo, pero lo que sabía seguro era lo del impeachment, porque se está hablando mucho de eso en los medios. Eres un hater, tío. Eres un hater. ¡Nancy Pelosa! Pelosi. Pelosi, esa no era central de la Palma. ¿Qué carajo? Fuerte burraca, Como tío. todo el mundo sabrá, dice. Como algunos, dije. Bueno. Y yo estoy hablando no que conozcan a Nancy Pelosi, sino del impeachment. Si me dejas continuar. ¡Qué puta! Bueno, el caso es que ha anunciado un impeachment contra Donald Trump, o lo que es lo mismo, un proceso de recusación, una moción de censura, en base a un soplo que ha habido parece ser que dentro de la propia administración, de que el presidente Trump retuvo 400 millones de ayuda militar a Ucrania a condición de que el gobierno ucraniano investigara a Joe y Hunter Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos y su hijo, que además es el principal, el primero, Joe Biden, es el principal candidato demócrata ahora mismo que se está postulando. Y a lo mejor te preguntas, ¿qué coño tiene que ver Ucrania en todo esto? ¿Puedo preguntármelo para que tú lo cojas ahora como más? Por supuesto. Y Carlos, ¿qué coño tiene que ver Ucrania en todo esto? Yo te lo explico, mapache. La cuestión es la siguiente. Hunter Biden se unió al Consejo de Administración Internacional de una compañía energética ucraniana llamada todo el mundo Burisma sabrá. en 2014. Yo no he dicho eso. Tras la revolución ucraniana. Y se unió al mismo momento que se estaba investigando a su propietario, que se llamaba Mykola Zlochevsky, que también había sido hasta ese momento ministro de Medio Ambiente en Ucrania, por blanqueo de fondos. En aquel momento, Joe Biden era todavía vicepresidente de los Estados Unidos y era parte instrumental de la política exterior del país en Ucrania. Claro, pasa lo siguiente. Debido a que su hijo forma parte del Consejo de Administración Internacional de una de las empresas más importantes del país y de las que sostienen un poco la infraestructura energética, muchos activistas y abogados anticorrupción ucranianos y también algunos miembros de la propia administración Obama señalaron que se podía generar un conflicto de intereses aquí. Y claro, durante esta vicepresidencia, Hunter ¿Qué estás haciendo? Nada. Durante esta vicepresidencia, Joe Biden, que formaba parte de este consejo de administración, presionó mucho para la destitución de Viktor Shokin, que era el fiscal general de Ucrania. Y en ese momento fue algo relativamente popular porque se le acusaba a Viktor Shokin de bloquear muchas investigaciones anticorrupción. Pero ¿qué pasa? Que este año, tras haberse hecho el despido efectivo en 2016 y ahora con administraciones diferentes tanto en Estados Unidos como en Ucrania, Trump y su abogado, Rudy Giuliani, que fue el alcalde de Nueva York desde finales de los 90 hasta principios de los 2000. El de las tortugas ninja y eso. Yo creo que es un poco posterior a la serie. Porque, a ver, Giuliani ya era una figura importante en Nueva York en esa época, pero no era alcalde todavía, porque creo que fue... ¿En el 92? No sé, no tenía nada que ver. No, fue alcalde entre el 94 y 2001, así que puede ser. Vale, sí, puede ser. Pero bueno, afirmaron que Biden presionó para el despido de Viktor Shokin porque había una investigación contra Burisma, o una investigación hacia Burisma, en la que su hijo Hunter Biden podía estar implicado. Y claro, esto ya genera polémica, porque Trump no aportó ninguna prueba y Giuliani tampoco. Y con esto ya establecido, pasa lo siguiente. Se presenta esta moción de impeachment en tanto que Trump ha cometido aquí dos cosillas, que es retener una ayuda militar que el gobierno tenía que enviar abusando hipotéticamente de la autoridad. Muy bien. Para los que nos están escuchando en la radio, una de las muchas figuritas que solemos tener por aquí acaba de precipitarse contra la mesa a pesar de que nos hemos esforzado mucho en que no se caiga porque Mapache no es capaz de estar quieto en su puto sitio. Pide disculpas. Llevas hablando Has tirado 4 minutos Superman rojo. seguidos, tío. Oh, es lo que toca, hermano, hay que terminar con esto. Más hablaré si no me dejas terminar. Y mientras todo esto surgía y salía la acusación, un miembro del Parlamento ucraniano llamado Andriy Derkach ha afirmado que Biden recibió $900.000 directamente desde Burisma para hacer actividades de lobby y para presionar a la fiscalía ucraniana. Y estos dineros aparentemente fueron ingresados en Rosemont Seneca Partners, que es una empresa, una firma de auditorías e inversión en Nueva York, de la que hipotéticamente Joe Biden es miembro. Así que en esa situación estamos. Mapache me mira con cara de asombro. ¿Qué coño pasa, tío? ¿Por qué no puedo dar una noticia tranquilamente en serio? No es eso. ¿Qué ocurre? Es que me perdí.
En fin. ¿Puedes explicarlo para nuestros oyentes en 30 segundos? No voy a explicarlo otra vez. Acabo de pasar varios minutos explicando. Pero para la gente que le ha dado para adelante el vídeo. En fin. Esta es la situación en la que estamos ahora. Trump se había mostrado contrario a este proceso de impeachment porque decía que los demócratas iban a abusar mucho de la posición de los republicanos, pero ahora parece que está cambiando de tercio y parece que está dispuesto a colaborar siempre y cuando la investigación sea justa. Voy a ser como de público, ¿vale? Va. No te preocupes que es una pregunta que tiene que ver. Pero, o sea, si se está acusando a personas de la gestión Obama, del gobierno Obama, Ujú. ¿este impeachment por qué Trump? Porque el impeachment se le hace a Trump debido a que Trump ha acusado a Biden de hacer esto y no solo eso, sino porque retuvo, como ya he dicho, los 400 millones. Vale. Lo de 400 millones sí se me Exacto, quedó claro. al haber retenido esa ayuda, haber abusado de esa autoridad y haber acusado a un miembro de un gobierno estadounidense sin aportar pruebas, se considera que esto es mal comportamiento por parte del presidente. Ya. Pero es que aquí es donde entra la cuestión, que es que el impeachment realmente nunca es definitivo. Porque el impeachment es básicamente como una pequeña imputación diplomática. No tiene efecto inmediato. No es como una moción de censura que sería en España. Es similar a la moción de censura, pero se vota en dos órganos diferentes. Mientras que aquí todo se hace en el Congreso de los Diputados, allí es el Congreso quien ratifica esta denuncia y quien dice si el impeachment pasa a votarse. Pero luego es en el Senado donde se decide si esa persona es expulsada de la posición o no. Ok. Y claro, ha habido 3 impeachment en la historia contra el presidente de los Estados Unidos. El primero fue Andrew Johnson, después de la muerte de Lincoln. Se votó su impeachment, pasó, en el Senado no, y se quedó en la presidencia. Pasó con Bill Clinton con el escándalo Levinsky y ocurrió exactamente lo mismo. Y antes de eso había ocurrido con Nixon, que se retiró durante la presidencia. Estoy haciendo referencias a... Por supuesto. Levantamos los dedos como Nixon bajándose del avión. Y claro, dime. Es que a lo mejor es un corte un poco extraño. Dime. El gesto ese del avión de Nixon, ¿me puedes contar por qué fue? Tú que eres experto en angloamericanidad. No recuerdo ni sé realmente por qué hizo ese gesto. Yo en ese momento ya estaba siendo retirado como presidente y Bueno. yo supongo que fue un gesto desafiante hacia la prensa o hacia sus simpatizantes que todavía los tenía. Pero no sé. El caso es este. ¿Cómo crees que se va a desarrollar esto? ¿Crees que un impeachment a Trump en este momento puede acabar con su presidencia? Es que precisamente esa era la pregunta que te quería hacer yo a ti, porque tú eres mucho más experto en cosas de Estados Unidos que yo. Más Sí, que yo, sí, yo más soy que yo, experto, estamos más que yo. Más que yo soy en China, tú en Estados Unidos. Venga, va, te lo pauso. ¿Ves? Mira, yo sinceramente creo que no. Es decir, creo que el impeachment puede pasar porque a fin de cuentas se basa en que haya habido un comportamiento abusivo o erróneo por parte del presidente. Algunos dirán, coño, ¿y el hecho de que Clinton tuviera relaciones sexuales extramaritales era suficiente para un impeachment? Eso no, pero que mintiera bajo juramento sí, cuando dijo que no las había tenido. Ya. Pero claro, luego El Senado es el que decide si... ¿En el Senado cuál es la mayoría ahora mismo? En el Senado creo que la mayoría ahora mismo es republicana. Pero es que incluso si no lo fuera, Ya. la mayor parte de las veces los demócratas no suelen votar en contra porque durante la administración Clinton se estableció un pequeño precedente mediático que era establecer unas razones muy definidas para echar a un presidente y se considera que tiene que ser algo muy, muy grave. Ya. Y la gravedad de esto, al ser enfocada hacia el exterior y no hacia el funcionamiento interno de Estados Unidos, probablemente no se considere tan grande. De hecho, en las encuestas, el 52% de los americanos, de nuevo, hay que cogerlo con pinzas porque las encuestas tienen poblaciones muy limitadas, están a favor de un impeachment, pero luego solo un 4% estaría a favor de que se le retirase de la posición por esto. Ya. Que fue cuando Trump el otro día se cabreó cuando vio las encuestas en Shock News. En Shock News. Shock En News. Fox News. Shock News también va bien el nombre. También puede ser eso. Pero bueno, eso. A mí me parece que el tema es interesante porque Trump es un presidente muy vocal y que cae muy mal en líneas generales y me parece que está tardado el impeachment. Hombre, a mí no me hubiera extrañado que le hubiera caído uno antes tampoco, pero estaba claro que a Trump le iba a caer un impeachment, pero creo que también estaba bastante claro que tiene la posición para salir de rositas, tío. Como tú mismo has dicho, en América no existe esa costumbre, o sea, esa línea de pensamiento de, más allá de ese impeachment, echar a los presidentes, ¿sabes? Y que son cosas que no han pasado demasiadas veces. No, ninguno, los impeachment, ¿no? No, ningún impeachment ha dado como resultado que el propio organismo expulsa al presidente. Sí, Nixon dimitió. Lo más cerca que hemos estado es de la dimisión de Nixon porque era algo irremediable casi. Efectivamente. Así Y porque que- sí que era un escándalo interno muy grande. Sí. Pero sí.
En fin, seguimos con la actualidad de América. Por supuesto. Vamos para allá. Pues vamos con mi temilla, que llevo ya 3 semanas con esto. Es algo que por algún motivo he cogido con especial interés y que creo que es de especial interés para todos nosotros porque estamos viendo unas cositas que yo pienso que son como una especie de profecía de lo que nos espera en Europa dentro de unos añitos, todo esto, ¿sabes? Porque poco a poco la dinámica se va traspasando. Sí, no lo había pensado, pero probablemente tengas razón. Vamos a hablar de Ecuador, que en esta semana se cumple la primera semana de protestas. Sí. Después del paquetazo anunciado por Lenín Moreno, el Lenin malo. El Lenin malo. El profesor Xavier que nadie quiso, ¿sabes? Y bueno, ¿qué ha pasado esta semana? Pues básicamente ha habido una columna de indígenas que ha marchado hacia el centro de Ecuador, abrigada además por una oleada de protestas sociales por todo el país gigante. Y el gobierno de Ecuador se ha visto obligado a trasladar su sede de Quito hasta Guayaquil, que es la principal ciudad costera del país. Quiero hablar también de que en las declaraciones de Lenín Moreno, el Lenín malo, el profesor Xavier que nadie quiso tener, el segundo Martínez del Partido Comunista de Ecuador, pues ha acusado a don Nicolás Maduro y a don Rafael Correa, los de siempre, los que... O sea, sí, los malos fáciles, la presa sí, fácil. pero ¿tú no desearías que de verdad Maduro y Correa tuvieran esos poderes? O sea, que yo pudiera ahora mismo llamar a Maduro y decirle, chacho, déjame $1.000.000 y 10 barriles de petróleo, hermano, que quiero armarla. Yo voy a hacer aquí como una pequeña apreciación sobre lo que estás diciendo. Revisionismo. Que es que... Revisionismo. No, revisionismo ninguno, por mi parte. Maduro no creo que tenga nada que ver con esto. Sí creo que Correa, sin provocar nada, sí ha propiciado un ambiente de protesta, pero eso no es algo malo, lo ha hecho en expresión libre de su ideología. De todas maneras, Correa es una... Yo, por lo que he estado informándome esta semana y demás, Correa se ha desvinculado del inicio de estos movimientos. El inicio de estas protestas, Correa se desvincula desde un principio, dice que no tiene nada que ver. Maduro, como siempre, aprovecha su programa a lo presidente y le da un repaso a Lenín Moreno de arriba abajo. Sí, con la fotito y no sé qué historia. En fin. Como siempre, muy recomendable a lo presidente. Me encanta ese programa, nunca me lo pierdo. Pues bueno, Rafael Correa lo que ha dicho es que él está de acuerdo con todas las exigencias de los movimientos sociales y que estaría dispuesto a entrar, o sea, tiene intención de entrar de nuevo en la rueda democrática de Ecuador, que a pesar de no poder ser presidente, debido al proceso por el que él salió, se presentaría algún cargo bastante importante en el gobierno. Y ahora mismo Moreno tiene pánico a que eso pase. O sea, Sí. Moreno está intentando que Correa no pueda entrar en el país. Yo que creo que Correa, incluso ahora que es verdad que tiene la imposibilidad, si se produce el cambio social resultante de estas protestas, sí creo que podría tener posibilidad de volver a ocupar la presidencia en un futuro. Correa además tiene una virtud que no he visto en otros presidentes latinoamericanos. Cuando uno, por ejemplo, habla con migrantes que han venido hacia Canarias, cuando hablas con ecuatorianos de un presidente como Correa, no te hablan nunca en negativo de él. Siempre tiene algo bueno que decirte de lo que hizo Correa, que es algo que... cuando uno suele ser desplazado de su país, estamos acostumbrados a que vengan como venezolanos escuálidos muy en contra del chavismo, o Sí. como los O cubanos. putucusanos cubanos Ya, coño. que están en contra de Castro y tal. Pero esta gente como que tiene un... O sea, en Ecuador pienso que se ha hecho muy bien precisamente por esto, porque la conciencia social es de que con Correa hubo progreso en el país, ¿sabes? Y es como, ha sido como muy visible. Y precisamente ahora que ya no está en el poder, pues el pueblo está reaccionando ante un tío que ha dado un giro de 180 grados, como fue Lenín Moreno. Un tío que venía de la mano de Correa y que se ha puesto a los pies del FMI. Sí, un oficialista que ha traicionado todo. Claro. Y bueno, hablando de todas estas protestas, no vamos a quitarle del foco a ¿cómo se llamaba la confederación? La CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Exacto. La CONAIE está dirigiendo ahora mismo las protestas y ha afirmado que no se van a acabar hasta que el FMI no se vaya de Ecuador. Y se derogue El artículo... El decreto 883. 883, Sí. Sí, vale. ¿Qué pasa? Como siempre, no hay protestas sin que haya represión y en estos últimos días se baraja una cifra de entre 5 y 9 muertos, 5 muertos según fuentes más oficiales, 9 muertos según la CONAIE. Estas cifras se bailan porque la CONAIE defiende que la policía ecuatoriana ha bombardeado con gases lacrimógenos 2 universidades cuyas direcciones han escrito y se han quejado fuertemente, llegando a un punto en el que incluso la ministra de Defensa de Ecuador, la que lleva todo este rollo, ha tenido que pedir disculpas y prometer que no iba a volver a ocurrir.
que me hace mucha gracia lo de prometo que no va a volver a ocurrir que voy a bombardear un sitio público educativo con gas lacrimógeno en el que hay niños y mayores. Efectivamente. ¿Sabes? Y ahí es donde bailar, siempre te muerto. Hay que decir también que los muertos son presentados con muertes muy violentas. Dos de los muertos cayeron desde uno de los puentes principales de Quito a una de las avenidas. Y bueno, se sospecha que lo ha tirado la policía. En fin, que en esta semana llevamos esos entre 5 y 9 muertos, 670 heridos y 1060 desaparecidos. Son los números de esta semana. Detenidos, no desaparecidos. Bueno, sí, aunque perdón. bueno, casi viene a ser lo mismo, casi. Sí, porque se están haciendo juicios en masa con delitos diferentes. Se está llevando todo muy mal. Uh-huh. Queremos aprovechar, ya que en muy pocos medios españoles se le está dando bombo a esto, para que investiguen y para que intenten hablar con gente de Ecuador de a su alrededor para que vean lo que está pasando, ¿sabes? Porque esto se está yendo de madre muy fuerte y a saber cómo termina. En fin, nos está avisando Sergio de que llegamos al final de la sección, pero quiero hacer una pequeña puntualización a algo de actualidad internacional muy importante. Sí, también hay que hacerlo. Estados Unidos ha dejado con el culo al aire a todas las IPJ en el norte de Siria. Sí. Trump anunciaba hace unos días que retiraba la totalidad de las tropas del norte de Siria. Después de una llamada con el señor turco Erdogan. Y básicamente ha dejado plantado un conflicto en la frontera norte sirio-turca que estamos hablando de... Yo pienso ya en desastre humanitario. Ya se supone que ha habido más de 10.000 desplazados desde la frontera hacia zonas interiores del país. Estamos hablando de los kurdos, un pueblo que lleva sin nación desde 1919, si no me equivoco, que tiene conflictos con todas las grandes potencias de alrededor, que encima son como un eje democrático dentro de la zona, que en torno a ideas progresistas y demás son como el pueblo que está aglutinando todas estas ideas. Uh-huh. Y bueno, y tú también querías decir algo sobre el tema del PKK y las IPJ y lo que significa todo esto. Hay que entender que aquí el conflicto viene de una obsesión que tiene Erdogan con las fuerzas militares del Kurdistán sirio, que es Rojava. Porque las YPG, que están actuando como punta de lanza de las fuerzas democráticas de Siria, están asociadas al PKK, que es el Partido de los Trabajadores Kurdos, que está alzado en armas desde finales de los 70 más o menos contra el gobierno turco y le consideran una organización terrorista. Pero lo realmente grave es que esto es daño generalizado, muy al estilo de Estados Unidos. Hay que reconocer que Erdogan tiene claros sus referentes. Sí. Y está provocando un retroceso importante. Es que lo duro de esto, lo que hablábamos antes, es que ya cuando Estados Unidos en su momento decidió prestar ayuda a las YPG para asegurarse de que Rojava se liberaba de la influencia del ISIS, ya había voces críticas dentro de las propias YPG diciendo que esto era pan para hoy pero hambre para mañana, porque Estados Unidos no iba a dejar que se creara un Estado socialista en la zona. Exacto. Y efectivamente así ha sido. Menos con dinero estadounidense, porque recordemos que los estadounidenses han financiado los YPJ con hasta $500 millones hasta ahora. Sí. Eso ha sido tal cual. Y pienso que el artículo que te pasaba esta mañana de un ex coronel del ejército estadounidense que habla que esto siente un precedente muy malo para Estados Unidos en la zona. Porque ellos que siempre han defendido como una política de alianza bastante clara, al dejar tirado a los kurdos en la zona para los diferentes otros factores de poder que pueda haber en Asia Menor, esto es un factor para no confiar en el apoyo estadounidense. Sí, por supuesto. Y lo que va a ser mucho más difícil el sistema de alianzas en la zona es una posición muy delicada para Estados Unidos, como nos encontramos ahora históricamente. No quiero entrar mucho porque nos estamos enrollando un fleje, pero solo quiero decir que 24 horas después de que Trump anunciara la retirada de las tropas del norte de Siria, bajo la excusa de no queremos guerras interminables, no queremos tener a nuestros chicos en el extranjero, envió un regimiento de 2.600 hombres y un equipo de armas avanzadas a la frontera saudí con Irán. Efectivamente. Y ahí lo dejamos. Y a ver lo que desarrolla, porque seguro que en las próximas semanas habrá noticias a ese respecto. Hermano, tenemos que preparar una jumba de noticias tontas porque semana a semana esto cada vez somos cada vez más serios, tío. Sí, tío. No, da mal rollo ya. Pero la culpa no es nuestra, la culpa es del mundo, que es una puta mierda. Y con esto terminamos la jumba. En fin, por cierto, vamos a poner un vídeo ahora del señor del año de la semana pasada. Por aquí... No va a entrar a la pantalla completa. Claro, tío. ¿Cómo sabes que...? Pero di lo que tenías que decir. Que no es Jaime de Marichalar. Tenemos que hacer Fe de Ratas porque dijimos que era Álvaro de Marichalar. Fe de Ratas es un peliculón, hermano. Sí, está bastante guay. Estamos acostumbrados a que cuando un señor con el pelo rizado se mete mucha coca y dice chorrada sea Álvaro de Marichalar, pero resulta que no lo era. Es un señor... Tampoco era Jaime.
No, exacto. Es un señor llamado Romano Aspas, que es un cantante de Formentera, si no me equivoco, que por lo visto tiene la costumbre de pasearse en bolas por ahí por la playa, como él mismo suele decir. ¿Y esnifar? Agua de mar, como van a ver en el siguiente vídeo. Recién desperté y voy a esnifar ante todos vosotros. En pijama y en pelotas, lo sabes. Agua de mar de Formentera. Ahí la tenéis. El agua de mar de Formentera. Cristalina, turquesa. A la vuestra. Vaya esnifada. Acompañado de manuscritos de Leonardo y la Biblia del corazón. Disfrutar, vivir el momento. Contento, planazo, ¡buah! Hey, it higher. There's no Skype, no Facebook, no Twitter, no Instagram. We use WeChat. Yeah, yo, Case, tell me your WeChat number. De palique. Bueno, llega el momento de reivindicarnos. El momento en el que Como- Carlos me quiere dejar en la sombra para que yo no haga mi sección. Sí. Vamos, ese es mi único propósito. No, te haces aquí una sección de voy a invitar a mis amigos para que hablen en la radio. Mira, te voy a decir una cosa. Es el segundo invitado que traemos y tú todavía no has traído ninguno. Pero si tú nada más que vienen tus amigos, Carlos. Oh, pues tráete todo lo tuyo. No, pero mis amigos no pueden salir en la tele. Oye, ¿por qué? Pues nada, ilegal. Buh. Bueno, después de que hiciéramos la entrevista en la primera temporada de Gloria Daudén y la página de Wikipedia nunca llegara a puerto, a pesar de que todavía estamos en ello Yo te lo prometí, Gloria. y tenemos que prometerlo hoy otra vez, tenemos con nosotros aquí a un cineasta en ciernes. Un señor que mola infinito y que, al contrario que nosotros, puede decir que su trabajo se está viendo fuera. Pero cuando digo fuera, me refiero en entornos importantes, tío. En plan, más allá de mi abuela tomando el café. Yes. Eso es mucha más audiencia de la que nosotros Porque va a ir al Festival Isla Calavera con su nuevo corto que nos va a presentar. A buscar el tesoro, cabrón. Con todos ustedes, Nico Cardona. ¡Os! Qué triste me parecen los aplausos de menos de 10 personas. No pasa nada porque lo metemos en edición. ¿Qué tal, Nico? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes, chicos? Estoy súper bien porque estoy esnifando agua de mar. ¡Os! Sí, ¿no? Entonces siento una gran mejoría. Eres de la escuela de los aspas de homeopatía, veo, entonces. Pues sí, exacto. Magnífico. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Muchas gracias por... Thanks for having me. No. Me suena mejor en inglés, ¿no? Gracias Thank por you for introducirte. Es que gracias por tenerme, introducirte. gracias por introducirme. Me Te encanta podría que- decir thank you for coming, pero se podría interpretar de una manera muy pornográfica. Hombre, si dice thank you for coming in my mouth... Yo tengo una duda. En la canción esta, hay una canción de los Cranberries que dice como coming in my hands, coming in my hands, coming in my hands, que es como corriéndose en mis manos. No lo había pensado, tío, pero ya la canción para mí ya no es lo mismo, ¿eh? Gracias por joderme al grupo. Le has arruinado a los Cranberries, tío. Coming Es verdad. in my hands, coming in my hands, coming in my hands. Y después tiene la otra que dice in your head, in your head. Va cambiando. Come bucket. Después había otra que era in my mouth, pero lo cambiaron. Bueno. Ese videoclip solo está en Pornhub. Bien, me encanta esta introducción. Sí, Bien, no, estoy es bien, fantástico, en general, está todo bien, muy bien. tal. ¿Qué vienes a presentarnos, Nico? Pues bueno, vengo a presentar un corto. Estás mirando un fleje de las notas que tienes ahí Sí, sobre sí, tu sí, corto. porque aquí tengo el guión. Este guión es la polla. Pues sí, vengo a presentar un corto un poco improvisado, un poco de guerrilla. ¿Saben de lo que estamos hablando? Por supuesto. Sí. Pues de ciencia ficción, acción, que he hecho con unos amigos y colaboradores. Y bueno, es un corto donde intentamos imitar a nuestros ídolos, Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins, este tipo de gente, pero de manera pobre. Sí, no, Pero- no hay otra manera. No hay otra manera, pero bueno, ha quedado algo más o menos apañado, nos lo hemos currado, la verdad que hemos intentado invertirle tiempo y mira, hemos probado con el Festival Isla Calavera de Tenerife, que está bastante bien, y que este año tienen a Rick Baker. Sí, tío, lo estuve viendo en la ficha. Sí, Mola un- bastante, guay. ¿eh? Un grande. Y bueno, es una excusa para ir a verlo. ¿Quieres que veamos tu tráiler o algo? A ver si que nos convence de eso o qué. Bueno, vamos a verlo, vamos a echarle un vistacillo. Dentro trailer. Mira, a ver. Este es el lugar. Hace 10 años estuvo aquí. Era una especie de piso franco.
Tendrás que andarte con cuidado. Serán ellos los que deberán tener cuidado. ¿Os? Mira. Ya. No, eso no es... ¿Contrataste al compositor de la banda sonora de Blade Runner? Sí. Se nota. A ver, le pusimos otro nombre. Claro, para que no cobre tanto. Lo acreditamos como José Antonio, pero es él, ¿cierto? Evangelices José Antonio a partir de ahora. Exacto. ¿Y es falangista? Por supuesto. Magnífico. Bueno, Chronocops, entonces, tío, cuéntanos un poquillo cómo ha ido... ¿O prefieres que primero repasemos tu trayectoria hasta aquí, tío? ¿Cómo lo ves? Empieza por donde tú quieras, Carlos. Bueno, porque aquí podemos tirar de recuerdos. ¿Cuánto llevas haciendo esto ya? Desde que empezaste a rodar cosillas. Hombre, a ver... en teoría llevo bastante, ¿vale? Porque... teoría, Lisa. En teoría. Porque cuando era pequeño, con mi cámara VHS, los millennials quizás no sepan lo que es eso. Es lo que va antes de los discos. Exacto. y después del Super 8. Pues con mi cámara de VHS mi hermano y yo hacíamos stop motion, tío, con plastilina. ¿Ah, sí? Con muñecos de plastilina. Rollo Chicken Run, pero mal. Rollo Wallace and Gromit, pero mal. Y bueno, más adelante me empecé a interesar sobre todo por la actuación, el teatro y tal. Y empecé a colaborar sobre todo con gente del Politécnico y tal, que se podría decir que es casi la única industria que hay, ¿no? El rollo académico, ahora el Instituto de Cine y tal. Y bueno, poco a poco fui conociendo a gente que también le interesaba actuar, gente que también le interesaba dirigir y tal. Entonces un día empecé a decir, coño, pues yo quiero hacer mis cosas, yo quiero también hacer lo mío. Y desde que empecé a trabajar, pues empecé a invertir en mis cámaras, en programas. Evidentemente primero empecé con programas pirateados. Obviamente. Porque... Nosotros no lo hacemos, tío. Nosotros pagamos nuestra licencia. Yo lo de primero que Premiere. hice antes de decirle a Carlos, quiero hacer un podcast, es, Carlos, ¿no tendrás 500 euros por ahí para comprarme Exacto. el paquete de Adobe? Ahora dijo, toma, para ti. Ahora se puede pagar mensual o anualmente. Es por eso que fantástico. tengo la licencia, porque yo tampoco tenía 500 pavos. Entonces, pues sí, poco a poco empezamos, poco a poco fuimos perfeccionando y tal. Y pues a lo largo de ese proceso vas conociendo gente que actúa, gente que también dirige y tal. Y pues yo he ido poco a poco. He ido con la gente que he tenido disponible en ese momento, pues he dirigido una serie de cosas. Al principio muy humildemente. Podemos hablar de nuestro pasado en común, ¿no, Carlos? Sí. Sí, ya me puedo ir de la habitación también. No, tú quédate. tú quédate. Vaya. Mapache aquí, el figurante. Anda que no hemos hablado de nuestras vidas. Pero figuración especial, ¿eh? Por supuesto. Figuración con frase, que cobran un poco más. Claro. El bocadillo de chope. El bocadillo, exacto. Pues sí, empezamos con la cámara de mierda aquella que tenía yo, que iba a pilas. Sí. Wow. Y creo que grababa en 144p. Rodando en tu piso en Mesa y López, tío. Exacto, en mi piso de Mesa y López, que sigue siendo mi piso. Sí, por supuesto. Y editando con el Windows Movie Maker. Hostia, es que aquello fue Épico. magnífico. ¿Pero el Windows Movie Maker tenía gráficos y rollos de esos o solo tenía los efectos de transición? Tenía los efectos de transición como muchísimo, ¿eh? Sí, ¿no? Y pagando la versión premium. Pagando, sí. Y sí, de ahí poco a poco fui escalando. Yo siempre he ido de esa cámara, pues pasé a comprar mi Nikon, mi Canon, poco a poco, y así comprando. Y a día de hoy se puede decir que tengo una flota de cosas ahí, de focos, O sea, croma. estás ofreciendo en exclusiva una cámara para que no grabemos con el móvil y la gente baja. Exactamente. ¡Qué pasada! Está grabado. Exacto. Por eso estoy aquí, porque estamos aquí. Estamos haciendo negocios, en verdad, y dimos, hablar un rato. Ahora se llama networking. Estamos haciendo networking. ¿No era coworking? El coworking no son los espacios estos para compartir oficinas y esas Exacto, cosas. coworking o co-living también. Si lo dices en inglés queda mejor. Ok. Está claro. Suena menos a precariedad y explotación. Exacto. Pero bueno. Pues esos fueron los inicios. Y bueno, a día de hoy pues me he juntado con un grupillo de gente con el que compartimos una visión del cine. En este corto cabe destacar a mi amigo y entrenador personal, Marcos, conocido como Marcos Potorro. Está potorra la cosa, Está ¿no? potorra la cosa, ¿eh? Y este corto espero que potorree. Potorro. También es potorro. ¿Repite? Oh, sí, señor. Potorro. Palabra. Me he puesto potorro.
Estoy muy potorro. Estoy muy potorro. Pues él y yo compartimos una visión del cine parecida. Los dos somos dos frikis de Van Damme, de Jackie Chan, de Bruce Lee. Y de hecho, el corto es una referencia directa a una película de Van Damme que nos encanta, que es Time Cop. Time Cop, claro. Sí, obviamente. Un Yo clásico, lo tío, me cago en la puta. Y el título pues ya tiene un poco ese guiño. Y también otra de las películas que nos flipa y a la que se le hace un pequeño guiño a la película, bueno, o un gran guiño, es Looper. Oh, yeah. Que se podría También decir eso. que Time Cop y Looper son películas bastante parecidas, ¿no? Sí. Sí. Y tiene ese rollo de mezcla de artes marciales con cine indie, muy indie. Y ese es el rollo. Y entonces encaja bastante en el... un poco la premisa que tiene el festival de Isla Calavera, fantasioso, ciencia ficción y tal. Y pues esperemos que más que sea lo vean. Isla Calavera ha enviado una selección a Sitges, ¿verdad? Este año. Sí, exacto. ¿Lo tuyo fue para allá, por casualidad? No creo. No. No creo. Y al final los de asuntos... O sea, los policías al final sabían que los de asuntos internos les iban a atender una trampa. ¡Oh! Pilló la referencia, como tiene que ser. Líder. Este señor es simpsoniano, Por tío. eso. Para mí era la prueba de fuego. Exacto, ¿Cuáles son tus referencias en la vida? Los Simpsons son clave. Sí. Bueno, ¿cómo fue el rodaje, tío? Es decir, yo recuerdo cuando empezaste en su momento a ir flotando el proyecto, que estabas buscando gente todavía y demás. Cuéntame un poquillo cómo fue el proceso, cuánto duró la cosa, cómo fueron intentando costeárselo poquito a poco y demás. Bueno, pues el rodaje, lo que viene siendo el grueso, fue relativamente rápido, en el sentido de que a lo mejor fue en un día. Pero la primera escena que se puede ver, una de las escenas que se ven en el tráiler, que es como una persecución en una casa abandonada, que es donde solían hacer raves, ahí por Barranco Seco. Donde apareció el italiano muerto sin dientes. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Sí. Si fueras fan, no sabría, porque aquí lo tratamos, esa noticia. ¿En serio? Y cantamos el Bella Ciao. No, ese capítulo no lo vi, lo siento. Discúlpeme. Pues ese día rodamos allí, fue una movida porque llegamos, tuvimos que ensayar alguna de las coreografías de acción que había. Nos cambió el tiempo, que eso es una gran putada cuando rodas en exterior. Está nublado, después con sol. Hacía un calor que te cagas, teníamos que parar. Después empezó a llover un poco. La escena en sí era fácil, el planteamiento, pero había que hacer stunts. En español, escenas complicadas en las que puedes morir. Como una rave. Como una rave. Exacto, era el sitio idóneo. Es una escena complicada en la que se puede morir. Exacto. Y era más complicada porque rodar en el techo de la casa esa, que es un antiguo pesebre, el techo ese se mueve. ¿En serio? Y a veces... Yo he bailado ahí. ¿Has bailado? Bueno, ya sabemos por qué se mueve. Y... No era un chiste de gordos, ¿eh? No era un chiste de gordos. Gordofobia. Gordofobia en mi programa. Hijo de puta. No, mapache, era broma. Hemos tenido un invitado más faltoso que el propio Mapache. Ya podemos decir eso y lo tenemos en el currículum. No, y bueno, entonces se complicó un poco y de hecho nuestra idea un poco estúpida era acabarlo todo ese día. Pero no, grabamos esa escena y después grabamos varios interiores. Y se puede decir que el grueso nos lo quitamos en poco tiempo, pero en el día, pues, bastante y tal. Y después, en días sueltos, porque todos los que estamos ahí trabajamos y trabajamos toda la semana. Mi colega Marcos trabaja un montón. El otro chico, que es mi primo, el otro chico que se parece a David Silva es mi primo, que iba a venir porque tiene un proyecto muy guay del que podríamos hablar luego, del que podría hacerle promoción después. Of course. Es un proyecto muy guay. Por caja. Él es el presidente de la asociación Proyecto Árbol. ¿La conocen? No, yo no. Vale, pues es un proyecto que lleva a cabo reciclaje con... Yo sí. ¿Lleva a cabo reciclajes y rollos así? Sí, exacto. Exacto, muy bien. Pues un saludo para Proyecto Árbol y un saludo para mi primo Vic. Pues bueno, teníamos que cuadrar nuestras agendas para rodar escenas sueltas y tal. Y se alargó, digamos que se podría decir, en tiempo efectivo que duró quizás cerca de 3 semanas. Ok. El rodaje, en tiempo efectivo y tal. Y bueno, y después la postproducción, que siempre es complicado. Y yo soy un obsesionado. Intento ser lo más perfeccionista posible. Hubo que rerodar algunas cosas y tal. Y bueno, y así más o menos fue el tema. Bueno, pero mira, la cosa ha ido para adelante y al final se puede observar un progreso porque el mayor grueso de tu trabajo está en tu canal de YouTube, Cardona. Sí. Y es muy divertido de ver porque ayer estaba ojeando el canal para ver un poco cómo ha ido evolucionando la cosa. Y hay un Cardona antes del croma y un Cardona después del croma. Ah, cierto. Esa es como tu marca. Háblanos un poquillo de tu canal de YouTube y, por supuesto, de la culminación del mismo, que es la metaserie. Gracias. Bueno, el canal de YouTube surgió
en su momento porque era una manera de también subir cortos, ¿no? O sea, yo respeto mucho a los youtubers y influencers y tal, algunos más que otros, ¿eh? Inevitablemente. Inevitablemente. Y antes que estabas hablando de Sitges, después de lo alto que puso el nivel Wismichu, es muy difícil que lo mío pueda competir con eso. Vosotros sois mi bocadillo. Algo así era, algo así. Vosotros, exacto, sí. Bocadillo sois mi película, era algo así, ¿no? Sí, vosotros sois mi bocadillo, para mí. Madre mía. Algo así. Pues el tema es eso, que yo en el canal de YouTube, pues para mí era una manera de tirar, eso, de subir cortos y tal, igual. Y siempre he tirado un poco más por el formato sketch porque de alguna manera el YouTube se digiere mejor un poco con humor, ¿no? Sí, sí. Intentando siempre currármelo, porque como yo digo, yo respeto a youtubers, influencers y demás, pero a mí me cuesta, por ejemplo, a lo mejor hacer un vídeo de opinión así como hacen ustedes, que lo hacen muy bien, o me cuesta mucho hacer un vídeo hablando de mí, porque siempre lo he dicho que yo no soy una persona muy interesante, o sea, quizá me gustan cosas interesantes, pero yo como persona no es que ofrezca... Y de hecho, yo actuando puedo hacer cualquier papel. Mejor o peor. Tiembla, Brad Pitt, este pibe puede hacer cualquier papel. Soy el puto amo, ¿eh? Yo soy honrado, hermano. Yo actuando puedo hacer cualquier papel. Yo atestiguo. No, a ver, en cuestión de calidad no, pero que no me corto haciéndolo. Ya. En cuestión de calidad soy un mierda, ¿vale? Humildad, ¿eh? Humildad y valores. Pero sí que es verdad que hablar como yo mismo me cuesta. Entonces yo... siempre he tirado por el rollo sketch, el rollo ficción, porque me parece que me adapto mejor, ¿no? Entonces, pues YouTube es una forma esa de subir sketches, porque también un sketch es una forma de hacer un corto, pero con menos tiempo, con menos producción. Y la metaserie surgió pues porque dije, coño, quiero hacer algo que me represente. La metaficción me encanta, que antes lo estábamos hablando y tal. Y lo planteé de forma sencilla. En principio lo planteé de manera que lo pudiera hacer yo u otra persona. O sea, 2 personas nada más. Y... tiré de croma, que me lo compré, estaba en oferta, y el croma es una gran ayuda para los sketches, ¿no? Pero subí el primer capítulo y algunos amigos y tal se empezaron a interesar y al final quiso participar más gente de la que yo tenía previsto. Entonces, gracias a eso se pudo hacer 6 capítulos, porque hacer una webserie, los de Malviviendo lo sabrán, es un coñazo. O sea, Sí. Joder. Los de Malviviendo, cuando cuentan su experiencia produciendo y tal, no cuentan nunca nada agradable. Exacto. La experiencia de David Sainz es... tenía que fumar colillas del suelo, tenía que comer un bocadillo al día. No. Sí. Lo he visto en muchas entrevistas, ¿verdad? Y la experiencia es esa. Exacto, la experiencia es dura y que hacer una webserie al fin y al cabo no deja de hacer... Denos dinero. Denos dinero. ¡Dinero! Carlos. Dinero, muy sutil, ¿eh? Entonces es eso, o sea, es básicamente como hacer muchos cortos, muy seguidos. Y en verdad fue un suicidio. O sea, a lo mejor la gente la ve y dice, qué risa, tal cual, haga la más larga. Pero yo lo pasé mal. Lo pasé mal porque yo en ese momento también estaba trabajando y tenía que básicamente ir del estudio donde grabábamos, que era de mi amigo Fran García, DJ, muy buen DJ, escúchenlo. También conocido como Fractal. A mí me suena. Nombrazo. Pues... el tipo nombre que te pones después de un viaje de Z. Total, hermano. Va por ahí. Pues este chico me ofreció un estudio que tiene y tal, y ahí era donde grabamos la serie. Primero la grabábamos en otra localización y luego fuimos allí, teníamos espacio, teníamos el croma ya plantado, y todas las localizaciones de la serie, salvo algún exterior, básicamente en el parque que teníamos al lado, se grabaron ahí. En esta esquina, en la otra esquina, mueve esa mesa, pone una planta y así en un solo sitio haces miles. Pero fue un caos, en el sentido de que salía de ahí, después tenía que ir a trabajar, después tenía que volver, después tenías que cuadrar con miles de personas, y la serie yo la iba editando, al día siguiente escribía el guión y al día siguiente rodaba, era así, o sea, se me iba surgiendo la idea, o a lo mejor rodamos un capítulo, rodaba una idea que tenía, y lo íbamos mezclando. Y es un ritmo que... ¿Y todo esto mientras trabajabas por fuera? Sí. sí. Por eso yo defiendo, por ejemplo, que en esta empresa Sergio y Carlos trabajen y yo me dedico como a la organización de la empresa. Exacto. O sea, que trabajan ellos y yo... Claro. A la organización, ¿verdad, Sergio? A la organización. Sí, aquí está el organigrama, de hecho. Sí. Básicamente esos son los apuntes para mi programa de hoy. Y con eso saqué todo lo que viste antes en Ajumbo. Está muy bien organizado. Vale, por supuesto. Esto es como la caja negra de la resistencia. Yo pienso que en la caja negra de la resistencia hay una polla o algún vídeo de Scat muy duro. Hay un vídeo, yo creo que está Two Girls One Cup en loop. Sí. O simplemente caca y no la han quitado y se está pudriendo semana tras semana. No, porque el otro día, por ejemplo, cuando miró Piqué, estuvo un buen rato y al final fue cuando hizo y puso cara de arcada. O a lo mejor no hay nada, hay un papel que pone finge.
Finge que es asqueroso. Podría ser. posible. Hombre, pero Piqué, por ejemplo, dijo, podría contarlo ahora mismo porque 58.000 euros para mí son calderilla. Qué grande, tío. Menudo personaje. Menudo personaje. Chacho, tú cuando seas famoso nos haces lo de Piqué, que le compró una estatua de 35.000 euros de 2 metros. Al final la compró, Sí, al final la sí, compró. sí. Yo sé que lo miraron. Yo no me he enterado de eso. Le compraron una estatua de Confucio de piedra de 2 metros porque dijo, bueno, le dice Broncano, cómprame algo caro del Amazon y le compró eso. Una estatua de 2.500 kilos de piedra. Sí. Magnífico. En Eso, fin, pero no, yo tenía un par de preguntas de verdad serias que hacerte. Por supuesto. Y como lo mismo que le dije a Gloria cuando vino, como persona que está en el mundo de los audiovisuales, en Canarias específicamente, ¿cómo ves la escena? ¿O cómo ves el mundillo? ¿Crees que hay de verdad creadores? ¿Hay más, menos facilidades? Te agradezco la pregunta. Periodismo. Lo cierto es que, a ver, hay mucho talento, eso sí es verdad. Y yo a lo largo del tiempo que llevo haciendo cortillos y tal, he conocido gente con mucho talento, con mucha visión y sobre todo hay gente que tiene varios talentos. Es decir, yo he conocido gente muy polifacética en este rollo. Pero, a ver, como ustedes saben, realmente aquí no hay una industria. O sea, aquí no hay una industria y digamos que somos todos particulares. Y muchos particulares en la sombra, porque no es que haya gente que de repente pues sean autónomos y tal, sino pues son gente que tiene un trabajo como yo y se dedica a esto como su hobby. Entonces, hay muy buenos trabajos, hay mucha calidad, mucho talento, pero por desgracia no hay una industria. Sí que es verdad que ahora, gracias a Dios, están surgiendo, pues, por ejemplo, instituciones como el Instituto de Cine, que están muy bien, que tienen muy buen material, que tienen experiencias es decir, los rodajes y las cosas que hacen allí, pues son experiencias de rodajes reales. Y por suerte están surgiendo pues, sitios así. El Politécnico también, por ejemplo, también cuenta con materiales y tal. Y de ahí surge gente... El Politécnico que siempre ha sido como el sitio del que tirar cuando buscas un profesional de audiovisual aquí en Gran Canaria, por lo menos, ¿no? Exacto. Y sí, y hay mucho talento. Y ahora una cosa muy positiva con respecto a los artistas y al cine en Canarias es que yo creo que debido a toda esta costumbre que empezó a tener Hollywood de empezar a rodar en Canarias, yo creo que eso ha ido influyendo, ¿no? Empezaron con... Bueno, ya se había rodado antes, ¿no? Por ejemplo, con Moby Dick en los 50, finales de los 50, principios de los 60. Algunas películas de artes marciales o películas de estas de Ray Harryhausen se rodaban aquí, pero como que esa costumbre ha vuelto, ¿no? Por el tema de los impuestos. De los impuestos, exacto. Y eso pues ha ido influyendo, ¿no? Después eso deja dinero. Después, por ejemplo, con todo el tema de palmeras en la nieve, eso ha ido influyendo. Y yo creo que ahora mismo se puede decir que Canarias está más o menos de moda como escenario cinematográfico. Está mejor posicionado que nunca. Exacto. Y por ejemplo, una culminación buena que a mí me pareció una maravilla fue la serie de Hierro hace poco de Movistar. Sí, muy bien rodada. Exacto, una maravilla donde... muchos de los actores canarios pues son conocidos, algunos amigos y están todos muy bien. Sí. Y lo mejor es que muchos de ellos tienen papeles importantes, ¿no? Porque yo he visto producciones que se han hecho en Canarias y tal, y que a lo mejor un actor canario que tú conoces, que tú sabes que el tipo ha hecho muchas obras de teatro, que incluso es maestro, pues a lo mejor tiene un papel muy secundario. Pero lo que me gustó de esa serie es que los actores canarios tuvieran papeles de peso, que tuvieran su acento y que la serie se centrara en el Hierro, ¿no? O sea, a mí me pareció como... el Hierro muy guay. A mí me pareció muy sorprendente además porque como canario no conozco el Hierro, no tengo ni idea. Yo tampoco, no he ido. Y la isla y la serie me sorprendió mucho. Exacto. Además. Se cogió ese concepto del Hierro como si fuera un pueblo. O sea, el Hierro se podría decir que es como la versión española de Twin Peaks, pero sin las idas de olla de David Lynch, ¿no? pero ese rollo Cluedo y tal, de quién es el asesino y tal, y a mí me pareció una maravilla. Sí. Y ver a gente con la que yo he coincidido, con la que he tenido la suerte, algunos de colaborar y tal, pues me pareció muy guay y espero que eso siga creciendo y quizá, pues mira, la cosa vaya por ahí y la verdad que me alegra. Yo coincido contigo, yo veo como un repunte de lo audiovisual en Canarias y de ahí que nos hayamos apuntado al carro ahora. Muy bien. Sí, hay que seguir. Y sí que le veo bastante rollito a esto. O sea, sé que están viniendo a rodar simplemente porque pagan menos impuestos, que es una cosa que me da un poco de pena. Pero me alegra que haya venido mucho más dinero aquí, de todas maneras, gracias a eso. Entonces, estoy muy de acuerdo con tu descripción más o menos del... Claro, ¿no? Y bueno, y también hay que tener en cuenta que al fin y al cabo...
Canarias es un plató que ofrece todo. O sea, tienes muchas localizaciones tan solo en nuestra isla y en las demás, y es algo que se puede explotar, ¿no? Entonces, me parece muy bien. Lo que no hay que anunciar nunca, que tú ya lo sufrí, nos contabas antes, es lo del microclima. Lo de que puede estar un minuto lloviendo, un minuto con sol, un minuto con nube y tal, eso no se dice, lo de rodar a Gran Canaria. Bueno, pero yo creo que eso pasa en todos los rodajes, ¿no? De hecho, cuando pasan estas movidas, que la gente siempre me dice, después se ríen de mí y me dice, mira, Nico, una nube, tal, lo que sea, no sé qué, porque siempre digo, mira esa nube. Yo soy muy paranoico para eso. Pero eso suele pasar en todos los rodajes, ¿no? De hecho, recuerdo una vez un making of de la película Los Descendientes, de George Clooney y tal, y rodaron en Hawái, que yo creo que tienen un clima parecido a nosotros, y recuerdo una escena que dijeron en el propio making of que estuvieron parados 2 horas. Sí, Alexander Payne se quejaba mucho de eso. por una nube. Y bueno, después tenemos, por ejemplo, un caso como la película que casi no se hace, y que cuando se hizo a su director casi le dio el parraque. La película del Quijote de... El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam. De Terry Gilliam, sí. Bueno, cuando la rodaron, ¿qué fue? No sé si fue en el País Vasco. Sí, es el rodaje maldito. Se tardó años en sacar la película adelante. Eso son siempre cosas que... Sí, es inevitable. Los imprevistos de la producción, ¿no? Bueno, tenemos que ir finalizando la entrevista. Bueno, un momento. Como lo de la Wikipedia no lo voy a hacer. Ajá, ok. Pues tengo pensado un regalo para el invitado de hoy. Para adelante. Venga. ¿Vas a hacer un obsequio manual? Sí. ¡Qué honor! Le voy a hacer una ilustración. Un obsequio manual. Sí, en más de un sentido. Exacto. Bueno, pues la pregunta que te quiero hacer es, ya ha terminado Chronocops, ahora pendiente de visualización en el festival. ¿Qué viene ahora para ti, Nico? ¿Vas a retomar el canal? ¿Vas a seguir con el tema de los cortometrajes? ¿Qué viene? Pues... me gustaría, bueno, en primer lugar, me gustaría que se viera Chronocops. Por supuesto. Me gustaría ganar el festival. No, bueno, yo... para mí lo mejor de esos festivales es que tú lo puedas mostrar, que lo puedan ver y que puedas conocer a gente que se dedica a hacer lo mismo que tú. Lo cierto es que Chronocops ha supuesto un poquito un plus de energía para volver a retomar esto, porque teníamos proyectos parados, habíamos estado todos parados por trabajo y tal, nos habíamos separado. Y esto, pues, en parte ha significado esa ilusión de volver a rodar cosas y tal. Tengo algún proyecto ahí que tenemos que recuperar y demás. Aparte, ahora tenemos en mente hacernos legales, como quien dice, formar nuestra pequeña productora y hacer, pues, encargos de publicidad. Tenemos un encargo de publicidad ahí en camino y tal. Y aparte también tengo pensada... para YouTube tengo también pensado retomar alguna serie de vídeos, sketches cortos de los míos, y aparte también tengo pensada quizás en un futuro una webserie, porque yo desaparezco de YouTube, pero después vengo y traigo cosas. Yo soy muy de intervalos, pero esa es más o menos la idea, no parar. Quizás las cosas que haga ahora tarden un poco más porque sean más complejas de producir y demás, pero no parar, esa es la idea. Vale, estupendo. Y ya para cerrar, ¿qué? ¿Quieres hacer alguna promo? ¿Quieres anunciar a alguien, hacer una reivindicación política, cualquier cosilla? Nada, yo simplemente agradecerles que me hayan traído. Estoy muy a favor de lo que está haciendo él. Por supuesto. Gracias por haberme traído. Estoy muy a favor de la gente de Guerrilla que intenta hacer sus cosas, sus aportaciones a la cultura. Y nada, es un placer estar aquí. No, tío, un placer para nosotros tenerte. No, un placer para mí. No, un placer para mí. Cuelga tú. Muchas gracias, Nico, por estar con nosotros y de verdad, mucha suerte con la explotación de Chronocops. Espero que la recepción en el festival sea buena. Gracias. Por supuesto, cuando ya esté visible para todos, se lo recordaremos a nuestro público. Así que muchísimas gracias, tío. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir y aquí tienes tu obsequio. Por favor, enseña la cámara. Como si fuera una firma de un futbolista. Bueno, ¿qué nos queda? Despedirnos, ¿no, Mapache? Sí, recuérdale a la gente, bueno, se cayó el Superman como siempre. Bien. Ahora lo lanzo a volar. Recuérdale a la gente tu canal de YouTube, Nico, si quieren ver tu cosita, tus series y demás. Y tus redes. Mi canal de YouTube es KR Dona. Hay gente que cree que es Cardonal o Cardona o Donald o algo así, pero el canal de YouTube es KR Dona. Es como una forma súper ingeniosa de poner mi apellido, que es Cardona. Ya. Por supuesto. Pues no olviden suscribirse a su canal y al nuestro, que estamos de nuevo a ¿cuántos? A 14 de tener un puto enlace de verdad, tío. Tendremos los 100 suscriptores alguna vez. Ahora con Nico Cardona y sus 14 colegas de la productora creo que vamos a poder tener enlace. Por supuesto. Enlace, Camino foco a la y grandeza. intro. Promételo. Aquí, promételo. Prometido queda. Venga, nos vemos la semana que viene, chicos. Show no one credit.
when your loving days are done. Checks you sign with love and kisses later come back, sign insufficient funds.